El contador de sueños. Pintó la sonrisa más famosa de la historia. Pero eso solo fue la punta del iceberg. Leonardo da Vinci no era solo un pintor. Era científico, inventor, arquitecto y filósofo. Y su vida, una aventura salvaje y genial que parece más una película que historia real. Por cierto, ¿desde dónde nos ves? ¿Y qué hora es allí? Cuéntanoslo en los comentarios. Siempre me encanta ver hasta dónde se extiende esta comunidad por todo el mundo. En las tranquilas colinas de la Toscana, el 15 de abril de 1452, nació un niño en un pequeño pueblo llamado Vinci. El mundo no se dio cuenta. No hubo grandes celebraciones, ni decretos reales, ni linaje noble que hiciera que este nacimiento pareciera significativo. Y, sin embargo, este niño, Leonardo, cambiaría algún día la forma en que la humanidad veía todo. Nació fuera del matrimonio. Su padre, Ser Piero da Vinci, era un notario respetado en la ciudad cercana. Su madre, Caterina, era una mujer pobre de la zona, probablemente una sirvienta o la hija de un granjero. Su breve unión no rompió ninguna regla del amor, pero colocó a Leonardo en una posición difícil. En la Italia del siglo XV, ser ilegítimo era una marca. Significaba que no podías heredar los bienes de tu padre. No se podía asistir a las mejores escuelas. No se estaba del todo dentro de la sociedad, pero tampoco completamente fuera de ella. Leonardo creció entre dos mundos. Por un lado, estaba la vida culta y refinada de la casa de su padre. Papeles, contratos, conversaciones sobre política y propiedades. Por otro lado, estaba la vida terrenal y sencilla del campo. Animales, campos, el olor de la piedra de afilar después de la lluvia. Y tal vez fue esta dualidad, esta mezcla de refinamiento y naturaleza en estado puro, la que moldeó su forma de pensar. Desde muy temprana edad, Leonardo destacó. No solo veía el mundo, lo observaba. Para él, el ala de un pájaro no era solo plumas, era una maravilla de la ingeniería. La forma en que el agua se ondulaba sobre las rocas le fascinaba más de lo que la mayoría de los niños podrían explicar. Era callado, curioso y estaba constantemente perdido en sus pensamientos. No era el tipo de niño al que se regaña, sino el tipo del que uno se preocupa en silencio, porque su cabeza siempre parece estar en algún lugar lejano. A diferencia de otros niños de su edad, Leonardo no se formó para ser comerciante o abogado. No memorizó la doctrina religiosa para prepararse para el sacerdocio. En cambio, observaba a las hormigas llevar hojas. Dibujaba bocetos en la tierra con palos. Estudiaba cómo se movían las sombras en las paredes. No tenía estudios formales más allá de la lectura y la escritura básicas. Nunca aprendió latín correctamente, el idioma de la ciencia y el derecho en aquella época. Pero donde otros veían esto como una limitación, Leonardo lo convirtió en liberación. No aprendió de los libros, sino del mundo mismo. El mundo nunca esperó nada de Leonardo da Vinci, pero él lo esperaba todo. Del mundo. Y ese fue el comienzo de todo. A medida que Leonardo crecía y se convertía en un niño, quedó claro que no interactuaba con el mundo como los demás. No se limitaba a mirar. Observaba. No con miradas casuales, sino con una concentración intensa y deliberada. Mientras otros niños corrían por los campos, jugando, Leonardo se quedaba atrás, agachado, estudiando cómo se movía un lagarto por una roca o cómo las venas de una hoja se extendían hacia afuera como ríos. Se fijaba en el vuelo de los pájaros, en cómo se curvaban sus alas, en cómo sus plumas atrapaban el aire. Se quedaba mirando el agua que fluía durante horas, observando cómo se curvaba alrededor de los obstáculos, cómo creaba ondas y espirales y el cielo. Miraba las nubes como la mayoría de la gente mira los cuadros. No se trataba de una ensoñación sin sentido. Era investigación. Primitiva, instintiva, sin formación, pero profundamente concentrada. No tenía conocimientos formales de ciencia, matemáticas ni filosofía. Pero Leonardo realizaba experimentos, en silencio, con sus ojos. Muchos.
La mayor parte de lo que sabemos sobre esta parte de su vida no proviene de documentos, sino de sus dibujos y notas. Años más tarde, incluso de adulto, recordaría con notable detalle las cosas que había observado de niño. La estructura de las plantas, la forma en que la luz bailaba entre los árboles, los patrones giratorios del polvo levantado por el viento. Comenzó a dibujar. No garabatos, ni figuras infantiles, sino bocetos muy detallados. Animales, rostros, plantas y extrañas criaturas nacidas de su imaginación. El arte era más que un talento para Leonardo. Era el lenguaje que utilizaba para explicarse el mundo a sí mismo. Aún no tenía mentor, ni guía, pero sus ojos ya se estaban convirtiendo en su primer maestro y la naturaleza en su primera aula. Hacía preguntas sin fin. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los murciélagos vuelan de forma diferente a los pájaros? ¿Por qué los gatos siempre caen de pie? Los adultos le daban respuestas simples o ninguna. Pero Leonardo no buscaba respuestas. Estaba construyendo una biblioteca de preguntas. Esta curiosidad implacable, incluso de niño, lo hacía diferente. También lo hacía sentir solo. A veces. Era callado, reflexivo y profundamente introvertido. No era el tipo de niño que hablaba en voz alta, sino uno que se susurraba sus pensamientos a sí mismo, los dibujaba en la tierra y los guardaba en su mente como tesoros. Incluso entonces, era obvio que Leonardo no estaba simplemente en el mundo. Ya estaba tratando de entender cómo funcionaba. Mucho antes de que Leonardo dominara la palabra escrita, ya hablaba con fluidez otro idioma, el idioma de las imágenes. De niño, su mano se movía constantemente, no para escribir letras o números, sino para dibujar. Dibujaba todo. Raíces retorcidas de árboles, pájaros en pleno vuelo, el rostro envejecido de un hombre sentado en el mercado. Podía observar algo solo por un momento y luego recrearlo con una precisión casi inquietante. Las personas que lo rodeaban se dieron cuenta. No solo su familia, sino también sus vecinos. Los comerciantes, incluso su padre. Sus bocetos no eran rígidos ni sin vida, tenían movimiento. Captaba la tensión en los músculos de un caballo, la chispa en los ojos de un mendigo, el delicado aleteo de un pájaro. No copiaba la vida, la traducía. Su padre, Ser Piero, comenzó a guardar algunos de estos dibujos, al principio, probablemente por diversión o por orgullo, pero luego, tal vez con una creciente sensación de comprensión. Este niño era diferente. En aquella época, el Renacimiento florecía en Florencia. El arte, la ciencia y la innovación estaban dando forma a un nuevo mundo. Sin embargo, para un niño nacido fuera del matrimonio, el acceso a la educación de élite seguía estando cerrado. No podía asistir a las universidades tradicionales. El latín, el idioma de los eruditos y la ciencia, seguía siendo inalcanzable. Pero a Leonardo no parecía importarle. No aprendía a través de los libros de texto. Aprendía a través de la experimentación, el tacto y la visión. Y, a través de todo ello, sus dibujos se volvían más precisos, más detallados, más vivos. Comenzó a dibujar cosas que aún no había visto. Animales imaginarios, máquinas, extraños dispositivos accionados por engranajes y poleas. Incluso a una edad temprana, mezclaba la realidad con la invención. El arte y la ingeniería ya habían comenzado a fusionarse en su mente. Una historia cuenta que el joven Leonardo creó un escudo para un amigo de la familia. Pero en lugar del escudo familiar tradicional, pintó una criatura monstruosa tan aterradora, con serpientes que escupían fuego y garras afiladas, que dejó atónito al destinatario. La imaginación de Leonardo no solo era activa, sino que no tenía límites. Y, sin embargo, a pesar de todo su talento, Leonardo seguía siendo un observador silencioso. No alardeaba, no exigía atención. Simplemente seguía dibujando. Para Leonardo, dibujar no era un pasatiempo. Era su primera forma de pensar. Era su manera de dar sentido a lo que veía. Y, con el tiempo, se convertiría en la base de todo lo que haría. Cuando Leonardo era adolescente, sus dibujos habían empezado a atraer algo más que miradas curiosas.
despertaban un interés genuino, especialmente en su padre, Ser Piero, quien reconoció que el don de su hijo iba mucho más allá de lo que la mayoría de los jóvenes podían aspirar a alcanzar. La Florencia de mediados del siglo XV era más que una ciudad. Era un crisol de genios. El arte, la arquitectura, la filosofía y la innovación prosperaban en sus estrechas calles de piedra. Grandes mentes como Botticelli, Donatello e incluso un joven Miguel Ángel recorrían esos mismos caminos. Si había un lugar donde un niño como Leonardo pudiera florecer, era allí. A los 14 años, Ser Piero llevó los dibujos de Leonardo a uno de los artistas más respetados de Florencia, Andrea del Verrocchio. Verrocchio no era un pintor cualquiera. Era escultor, orfebre, ingeniero y diseñador. Su taller era un centro de talento, un lugar donde los aprendices dotados podían aprender el arte de la pintura. Y anatomía, mecánica y mucho más. Verrocchio aceptó a Leonardo en su estudio. Y así, sin más, el chico da Vinci entró en un mundo de intensidad artística y aprendizaje ilimitado. Como aprendiz, Leonardo no empezó con pinturas y pinceles. Primero aprendió a moler pigmentos, preparar lienzos, dibujar drapeados, mezclar yeso y fundir metal. Era un trabajo laborioso, humilde. Pero fue en este entorno disciplinado donde el talento de Leonardo comenzó a cristalizarse en algo más poderoso, la habilidad. Estudió junto a otros aprendices, observando, imitando, perfeccionando. Pero pronto quedó claro que Leonardo no solo estaba aprendiendo, sino que estaba destacando. Un día, Verrocchio comenzó una pintura, el Bautismo de Cristo. Como era costumbre, asignó partes de la pintura a sus aprendices. A Leonardo se le encomendó pintar uno de los ángeles. Cuando la pintura estuvo terminada, la leyenda dice que Verrocchio se quedó atónito. El ángel de Leonardo era tan elegante, tan detallado y tan vivo que hacía que el resto de la pintura pareciera plana en comparación. Según se dice, Verrocchio dejó el pincel y nunca volvió a pintar. Tanto si esa historia es cierta como si es solo un mito poético, una cosa es segura. Leonardo había llegado al taller de Verrocchio. No era solo un estudiante, se estaba convirtiendo en un maestro en ciernes. Y Florencia fue solo el comienzo. En el bullicioso taller de Verrocchio, rodeado del olor de la pintura al óleo y el murmullo de la concentración silenciosa, Leonardo pasó rápidamente de ser un aprendiz a destacar. Cada pincelada suya transmitía un nivel de sensibilidad que parecía superior a su edad. Su comprensión de la luz, la forma y la anatomía no era solo técnica, era casi instintiva. Observaba la forma en que se torcía la muñeca cuando alguien vertía agua. La tensión en el músculo de la pantorrilla cuando alguien subía escaleras. El silencioso dolor en los ojos de una madre que sostenía a su hijo. No solo pintaba lo que veía, pintaba lo que sentía. Pero lo que realmente diferenciaba a Leonardo de sus compañeros no era solo su talento. Era la forma en que funcionaba su mente. La mayoría de los artistas seguían las reglas, las proporciones, la perspectiva y las fórmulas transmitidas por generaciones. Leonardo las cuestionaba todas. ¿Por qué las sombras se suavizaban en los bordes? ¿Cómo cambiaba una sonrisa según el ángulo del espectador? ¿Qué hacía que el cuerpo humano fuera armonioso? ¿Y cómo se podía capturar esa armonía en movimiento? En los mismos años en que pintaba, comenzó a estudiar anatomía, física, geometría e ingeniería. No a partir de libros, sino a través de la observación directa. Un día dibujaba dispositivos mecánicos y al día siguiente los músculos de un caballo. Y, sin embargo, a pesar de su creciente brillantez, Leonardo no buscaba la fama. Era introvertido, reflexivo y, a menudo, dudaba en terminar sus obras. Podía pasar semanas trabajando en una sola mano de un cuadro, obsesionado con cada curva y contorno hasta que le parecía que cobraba vida. Su trabajo no consistía solo en complacer a los mecenas, sino en hacerlo bien. Pero la noticia de sus habilidades se difundió rápidamente. Los mecenas comenzaron a solicitar su presencia. Los artistas comenzaron a susurrar su nombre con una mezcla de admiración y envidia. Incluso Verrocchio, su maestro, comenzó a deferir al juicio de Leonardo en ciertos asuntos artísticos. Hay algo poético en ello,
como el alumno, callado y curioso, comenzó poco a poco a eclipsar al hombre que le había enseñado. Pero Leonardo no se quedó para disfrutar del protagonismo. Esa nunca fue su forma de ser. Después de años en el taller de Verrocchio, comenzó a aceptar encargos por su cuenta. Salió del taller y se adentró en el mundo. El chico da Vinci era ahora un nombre en Florencia. Y pronto se convertiría en algo mucho más grande, una mente demasiado vasta para que una sola ciudad pudiera contenerla. La Florencia de finales del siglo XV era más que una ciudad. Era una obra maestra viviente. Cada esquina tenía una escultura, cada capilla un fresco. Cada plaza era una reunión de mentes. Y en medio de todo ello, Leonardo da Vinci caminaba en silencio, observándolo todo. A los 20 años, Leonardo había dejado el taller de Verrocchio y había comenzado su vida como artista independiente. Ahora era un talento reconocido, aunque aún no la leyenda que conocemos hoy en día. Su nombre comenzaba a flotar por la ciudad. De forma suave pero constante, recibía encargos. Pintaba retablos, retratos y bocetos para iglesias. Y, sin embargo, le costaba terminarlos. No era por pereza ni por rebeldía. Era por obsesión. Leonardo comenzaba una obra con energía y ambición. Pero, tan pronto como su curiosidad se desplazaba a otra cosa, él también lo hacía. No podía obligarse a terminar lo que ya no le fascinaba. Buscaba algo más profundo que los plazos de entrega, algo más preciso que los elogios del público. Y esa necesidad de perfección le hacía impredecible a los ojos de los mecenas. Aún así, la obra que realizó durante este periodo, ya terminada, lo decía todo. Su uso de la luz y la sombra, lo que los artistas llamarían más tarde claroscuro, añadía un nivel de dramatismo y profundidad nunca antes visto. Sus figuras parecían reales, respiraban, pensaban. Más de una vez, la gente decía que sus pinturas parecían más vivas que las personas que representaban. Pero Florencia no solo estaba moldeando a Leonardo, sino que también lo estaba desafiando. La ciudad estaba llena de brillantez. Botticelli, Ghirlandaio, Poggaiuolo. Y pronto un joven Miguel Ángel comenzaría a ascender en el escalafón. La competencia era feroz, pero Leonardo no intentaba eclipsar a nadie. No le interesaba la rivalidad. Le interesaba la verdad. Y la verdad, para Leonardo, no se encontraba solo en los estudios. Así que vagaba por el río Arno, donde estudiaba el movimiento del agua hacia las colinas de las afueras de la ciudad. Allí dibujaba paisajes con una concentración casi meditativa y en los mercados observaba rostros, expresiones, gestos, todas esas cosas sutiles que nos hacen humanos. Era artista, científico, filósofo. Pero, sobre todo, era un estudiante del mundo. Y mientras Florencia veía cómo ascendía, Leonardo ya miraba hacia algo más allá de la pintura y el lienzo. Comenzaba a soñar con inventos, y lo que vendría después lo llevaría lejos de casa. A finales de la década de 1470, Leonardo se había ganado una sólida reputación en Florencia. Pero algo en él se sentía inquieto. Tenía talento, tenía reconocimiento. Tenía trabajo. Pero Florencia, a pesar de toda su belleza, se había vuelto demasiado familiar, demasiado política, demasiado ligada a la tradición. La mente de Leonardo necesitaba más espacio, más libertad. No se contentaba con pintar lo que otros le decían. Quería construir, explorar, inventar. Así que, a principios de los 30, Leonardo tomó una decisión audaz. Abandonó Florencia y viajó al norte, a Milán, una ciudad gobernada por el ambicioso y extravagante duque Ludovico Sforza. Pero Leonardo no llegó a Milán como pintor. Llegó con algo completamente diferente. Le llevó al duque una carta, una especie de solicitud, en la que apenas mencionaba sus habilidades como pintor. En cambio, se describía a sí mismo como ingeniero militar. Prometió diseñar puentes, cañones, vehículos blindados, sistemas de agua y máquinas de asedio. Explicó cómo podía ayudar a fortificar ciudades, desviar ríos e incluso esculpir grandes monumentos para la gloria del duque. Solo al final de la carta, casi como una nota al pie, mencionó que también sabía pintar.
No se trataba de falsa modestia, sino de estrategia. Leonardo entendía Milán, una ciudad de poder y política, una ciudad que valoraba las máquinas por encima de las obras maestras. Si quería un lugar en la corte del duque, tenía que hablar el lenguaje de la utilidad. Y funcionó. El duque lo aceptó. Leonardo era ahora más que un artista. Era un pensador oficial de la corte. Se le concedió libertad, herramientas y un nuevo campo de juego para su mente. Aquí, en Milán, diseñaría armas de guerra, aunque no está claro si alguna vez tuvo la intención de que se utilizaran. Muchos estudiosos creen que sus máquinas de guerra eran demasiado complejas, demasiado idealistas. Algunos piensan que las propuso como una forma de ganarse el favor del duque, mientras esperaba en silencio que nunca salieran del papel. Pero la llegada de Leonardo a Milán marcó un punto de inflexión. Ya no se limitaba a pintar rostros. Dibujaba poleas guías, dispositivos voladores y ciudades fortificadas. Sus cuadernos, antes llenos de delicados estudios de la naturaleza, ahora rebosaban de sueños mecánicos. Florencia lo había convertido en artista. ¿Pero Milán? Milán lo empujaría a convertirse en algo aún más grande. No solo un pintor del mundo, sino un diinvente del mismo. Milán, bajo el gobierno de Ludovico Sforza, era una ciudad ambiciosa. Era poderosa, estratégica y siempre se preparaba para la guerra. Leonardo da Vinci, ahora en sus 30 años, se había posicionado no como artista, sino como ingeniero militar. Un constructor de máquinas, un solucionador de problemas. Y se tomó ese papel muy en serio. En sus cuadernos, Leonardo esbozó planes para inventos diferentes a todo lo que había en Europa. Ballestas gigantes lo suficientemente grandes como para derribar murallas. Vehículos blindados que podían entrar en combate, escupiendo fuego desde cañones giratorios. Puentes que podían construirse y desmontarse en minutos para el rápido movimiento de tropas, carros con púas, trajes de buceo, armas de varios cañones, bombas de agua, grúas y fortificaciones. Algunos de sus diseños eran prácticos, otros increíblemente complejos. Pero esa no era la cuestión. Leonardo no solo construía herramientas para la guerra, sino que construía el futuro. Muchas de sus máquinas nunca se construirían en su vida. Algunas ni siquiera eran físicamente posibles con los materiales del siglo XV. Pero las ideas eran impresionantes, adelantadas a su tiempo en siglos. Sin embargo, detrás de los diseños había una curiosa contradicción. Leonardo odiaba la violencia. Escribió sobre los horrores de la guerra, la crueldad del hombre y la destrucción que dejaba a su paso. Sus notas hablan de paz, de armonía, del equilibrio de la naturaleza. Entonces, ¿por qué diseñar armas? Algunos creen que lo hizo para sobrevivir, para asegurarse el patrocinio en un mundo obsesionado con el poder. Otros piensan que aprovechó la oportunidad para explorar la física, la fuerza y el movimiento bajo el pretexto de la ingeniería. Quizás creía que comprender la destrucción era necesario para preservar la vida. Y, sin embargo, él. Incluso mientras dibujaba máquinas de guerra durante el día, los cuadernos de Leonardo seguían llenos de anatomía humana, estudios botánicos y rompecabezas geométricos. Su mente nunca estaba en un solo lugar. Mientras trabajaba en la corte del duque, también producía obras de teatro, organizaba festivales, diseñaba trajes y asesoraba sobre arquitectura. Estaba en todas partes, pero siempre buscando algo más profundo. Milán le dio a Leonardo el espacio para explorar todas sus curiosidades, pero también inició una lenta transformación. Ya no se limitaba a observar el mundo, sino que intentaba controlarlo, reconstruirlo mecánicamente, de forma bella y lógica. Leonardo no era un soldado, ni un político. Era algo mucho más raro. Un hombre capaz de convertir la imaginación en planos. Y en una época de espadas y poder, eso lo convertía en alguien peligroso, brillante e inolvidable. Aunque muchos en la corte veían a Leonardo da Vinci como un pintor o un ingeniero, esos títulos apenas rozaban la superficie de lo que se desarrollaba en su mente. Bajo las túnicas de seda y las obligaciones cortesanas, Leonardo estaba construyendo en silencio algo mucho más poderoso que cualquier máquina de guerra. Todo un universo interno.
Y la prueba de ese universo vive en sus cuadernos. Página tras página llena de diminuta letra especular y delicados bocetos. Dibujos de pájaros en pleno vuelo, engranajes giratorios, órganos humanos, catedrales y remolinos. No había reglas, ni límites. Abrir uno de los cuadernos de Leonardo es adentrarse en un cerebro que nunca dejaba de preguntarse, ¿y si? No se limitaba a dibujar lo que veía, sino que reimaginaba lo que era posible. ¿Qué? Una página podía mostrar una máquina voladora inspirada en las alas de un murciélago, con palancas, poleas y contrapesos. Otra podría mostrar un caballero robot capaz de mover sus extremidades. Diseñó un helicóptero primitivo, un traje de buceo e incluso una versión temprana de un automóvil impulsado por resortes. Estas ideas no fueron copiadas ni tomadas prestadas, eran originales. Y eso es lo que hacía diferente a Leonardo. Mientras que la mayoría de la gente veía el mundo tal y como era, Leonardo veía el mundo tal y como podría ser. Sus inventos no siempre eran prácticos, pero tampoco estaban pensados para hacerlo. Eran expresiones de pura imaginación, basadas en una profunda observación. Y aunque muchos de sus dispositivos nunca se construyeron en vida, los ingenieros modernos que los han reconstruido coinciden en una cosa: funcionan. Pero aquí está el giro. Leonardo nunca publicó estos cuadernos. No buscaba reconocimiento. No ofreció sus inventos a reyes o comerciantes. En cambio, atesoraba sus pensamientos como un tesoro, encerrándolos en páginas que solo él podía leer. ¿Por qué? Algunos dicen que temía que sus ideas fueran mal utilizadas, especialmente las máquinas de guerra. Otros creen que simplemente era un perfeccionista, reacio a compartir algo que él mismo no había comprendido del todo. Pero tal vez simplemente no le importaba el legado. No construía para recibir aplausos. Construía porque tenía que hacerlo. Estos cuadernos, más de 7.000 páginas en total, permanecerían dispersos, ocultos y olvidados durante siglos. Pero en su interior, ya había trazado un futuro para el que el mundo no estaba preparado. Leonardo da Vinci no solo inventó máquinas. Inventó posibilidades. En el corazón de Milán, escondido en el tranquilo refectorio del convento de Santa María delle Grazie, Leonardo da Vinci comenzó lo que se convertiría en una de las pinturas más emblemáticas y estudiadas de toda la historia de la humanidad. La Última Cena. Encargado por el duque Ludovico Sforza, el mural iba a ser la pieza central del comedor donde los monjes dominicos tomaban sus comidas. Pero para Leonardo, no se trataba solo de una escena religiosa. Era un rompecabezas psicológico. Un momento de emoción humana pura capturado en su punto más frágil. La escena está tomada del Evangelio de Juan, el momento exacto en el que Jesús revela a sus 12 discípulos que uno de ellos lo traicionará. La mayoría de los pintores anteriores habían representado ese momento con figuras tranquilas dispuestas suavemente alrededor de una mesa. Pero Leonardo hizo algo diferente. Dotó a cada apóstol de una reacción única. Conmoción. Confusión. Dolor. Culpa. Casi se pueden oír los murmullos, el ruido de los platos, el peso de esa frase que se hunde en la sala. Jesús, tranquilo y centrado, constituye el punto fijo de la composición, su figura crea un triángulo, el símbolo clásico del equilibrio y la divinidad. Mientras tanto, los discípulos estallan a su alrededor en oleadas de movimiento, gesticulando con las manos, con los rostros retorcidos por la incredulidad. Y luego está Judas. No separado ni oculto, como habían hecho otros pintores. Leonardo lo colocó en la misma fila que los demás, pero parcialmente en sombra, retirando la mano a pocos centímetros de una pequeña bolsa de plata. Todo en el cuadro es intencionado, hasta la sal derramada cerca del codo de Judas, un sutil símbolo de mala suerte y traición. Pero Leonardo, sin embargo, el experimentador, tomó un camino arriesgado. En lugar de utilizar la técnica tradicional del fresco, que requería trabajar rápidamente sobre yeso húmedo, utilizó una superficie seca, con la esperanza de conseguir más detalle y profundidad. Al principio funcionó, pero con el tiempo, la pintura comenzó a descascarillarse y deteriorarse. La humedad, la contaminación y la guerra casi la destruyeron.
Lo que vemos hoy es un fragmento muy restaurado de lo que fue en su día. Y, sin embargo, incluso en su estado deteriorado, la Última Cena sigue siendo impresionante. No es solo un cuadro. Es una ventana a la mente de un hombre que veía no solo cuerpos, sino almas. Un momento de silencio congelado en el tiempo, mantenido por el genio, la emoción y un sentido casi doloroso de la humanidad. Cuando Leonardo da Vinci terminó la Última Cena, su fascinación por el cuerpo humano había ido mucho más allá de la pintura y el lienzo. No solo quería capturar el aspecto de las personas. Quería entender cómo funcionaban. Quería saber que movía una mano, que provocaba una sonrisa, qué secretos se escondían bajo la piel. Así que empezó a diseccionar. Era ilegal, era peligroso y estaba muy mal visto tanto por la iglesia como por la sociedad. Pero Leonardo lo hizo de todos modos. En silencio, obsesivamente, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche en morgues y hospitales iluminados con velas. No diseccionó solo uno o dos cuerpos, sino docenas. Ancianos, mujeres jóvenes, niños, incluso animales. Cada disección era un acto de descubrimiento. Con cada incisión, desvelaba un misterio. Dibujaba lo que veía con una precisión asombrosa. Músculos, tendones, órganos, nervios, incluso las válvulas del corazón humano. Uno de sus bocetos muestra el corazón con tal detalle que la ciencia médica no lo confirmaría por completo hasta cientos de años después. Otro cuaderno muestra a un feto acurrucado en el útero, dibujado con tal cuidado y ternura que cuesta creer que sea obra de un hombre que trabajaba en total secreto. No solo dibujaba anatomía, sino que la explicaba. Anotaba cómo se curvaba la columna vertebral, cómo se expandían los pulmones, cómo fluía la sangre. Se adelantó siglos a su tiempo, proponiendo ideas sobre la circulación y la fisiología que no se enseñarían en las escuelas hasta el siglo XX. Y aún así, nadie lo sabía. Como Leonardo nunca publicó su trabajo anatómico, este permaneció oculto en cuadernos, garabateado en escritura especular, sin compartirlo con casi nadie. ¿Por qué? Quizás temía la reacción de la iglesia. Quizás pensaba que estaba incompleto. O quizás, solo quizás, estaba tan absorto en comprender que la exploración era la recompensa, no el reconocimiento. Para Leonardo, el cuerpo humano no era solo una máquina. Era un universo, una estructura de diseño divino donde el arte y la ciencia se encontraban bajo la piel, donde los músculos se encontraban con el espíritu. Y cada tendón guardaba un secreto que valía la pena descubrir. Pintaba el cuerpo con belleza, pero lo estudiaba con veracidad. Y al hacerlo, se convirtió no solo en el artista más grande del mundo, sino también en uno de sus primeros grandes anatomistas. Para comprender a Leonardo da Vinci, hay que adentrarse en sus cuadernos. Miles de páginas llenas de bocetos, diagramas y pensamientos que brotaban de su mente más rápido de lo que podía controlar. Pero hay algo curioso, casi mágico, en la forma en que los escribió. Escribía al revés. Cada línea, cada palabra, cada letra invertida, como si se hubiera reflejado en un espejo. A primera vista, parece un código, una escritura secreta que esconde conocimientos prohibidos. Pero la verdad puede ser más simple y fascinante. Leonardo era zurdo, y escribir de izquierda a derecha con tinta a menudo causaba manchas. Así que invirtió la dirección. No estaba encriptado. Era práctico, pero el efecto era el mismo. Sus pensamientos se volvieron ilegibles para la mayoría. Sus diarios no estaban destinados al mundo, estaban destinados a él. ¿Y qué mundo contenían? Una página podía contener un elegante dibujo de la simetría de una flor, la siguiente un desglose de los músculos faciales humanos, seguido de una lista de experimentos sobre el flujo del agua. Luego, de repente, notas sobre los patrones de vuelo de las aves. No había orden, ni capítulos, solo un brillante flujo de conciencia. Saltaba de las matemáticas a la filosofía, de la ingeniería a la poesía. Escribía preguntas para sí mismo en los márgenes. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Qué causa el bostezo? ¿Dónde reside el alma? ¿En el cuerpo? Preguntaba. Y dibujaba. No porque nadie se lo exigiera,
sino porque tenía que saberlo. Sus cuadernos no eran solo registros. Eran espejos de la mente que reflejaban el vasto, enredado y hermoso caos de sus pensamientos. Anotaba observaciones de la naturaleza. Cómo se refracta la luz a través del agua, cómo un gato cae de pie, cómo se acumulan las nubes antes de una tormenta. Escribía listas de cosas que quería aprender. Diseccionar un león, estudiar el reflejo de la luna en el agua, medir la mandíbula de un cocodrilo. Era una ambición. Era hambre. Pura y eterna curiosidad. Y, sin embargo, a pesar de su genialidad, estos cuadernos permanecieron en privado. Leonardo no los publicó. No buscaba aplausos. Permanecieron en cajones y estuches de cuero, dispersos y olvidados tras su muerte. Siglos más tarde, serían redescubiertos, sorprendiendo al mundo. Porque en esas páginas reflejadas estaba la prueba de que un hombre, hace 500 años, podía pensar como el futuro. No escribía para alcanzar la fama. Escribía para comprender el universo y a sí mismo. Si había un misterio que Leonardo da Vinci nunca pudo dejar atrás, era el vuelo. Para él, no era solo una cuestión de mecánica. Era un símbolo de la libertad definitiva. Observaba a las aves durante horas, a veces durante días. Halcones planeando, golondrinas volando por el aire. Incluso compraba aves en el mercado solo para liberarlas y observar cómo se lanzaban de nuevo al cielo. ¿Qué les hacía volar? ¿Qué secreto les había dado la naturaleza que el hombre aún no había descubierto? En sus cuadernos, Leonardo volvía una y otra vez a esta pregunta. Dibujó cientos de máquinas voladoras. Artilugios alados con pedales y poleas, dispositivos que batían las alas inspirados en los murciélagos y las aves. Un paracaídas con una cubierta puntiaguda. Incluso un concepto primitivo de lo que hoy llamamos helicóptero, un tornillo espiral de lino destinado a girar hacia arriba en el aire. Algunas de estas ideas eran elegantes, otras poco prácticas. Pero todas tenían una cosa en común, provenían de la observación. Leonardo estudió cómo fluía el aire sobre las alas, cómo las aves desplazaban su peso, cómo se movían las plumas con el viento. Creía que volar no era magia, sino física. Comprensible, replicable, alcanzable. Y, sin embargo, en toda su vida, ninguna de sus máquinas llegó a volar. ¿Por qué? En parte, porque los materiales de la época no podían soportar el peso o la precisión necesarios. Pero había algo más. Leonardo era un perfeccionista. A menudo dejaba de construir porque el diseño que tenía en mente era mejor que el que sus manos podían producir. Aún así, no renunció a su sueño. Incluso cuando se distraía con encargos, la vida cortesana o los estudios anatómicos, siempre volvía al vuelo. Y tal vez, en el fondo, entendía que el intento era más importante que el resultado. Buscar lo que otros consideraban imposible, soñar más allá de las limitaciones de su época, creer de verdad, que el hombre podía volar. Siglos más tarde, muchos de los conceptos de vuelo de Leonardo inspirarían a ingenieros reales. Su paracaídas se probó con éxito en la época moderna. Sus estudios sobre las alas influyeron en el campo de la aerodinámica. Su visión perduró. Nunca despegó del suelo. Pero le dio alas al mundo. Y al hacerlo, Leonardo da Vinci demostró algo atemporal. Que la imaginación, arraigada en la observación, puede superar incluso las limitaciones más pesadas. Alrededor del año 1503, de vuelta en Florencia, tras años en Milán, Leonardo da Vinci comenzó un retrato que se convertiría en el cuadro más famoso del mundo. Era pequeño, sencillo a primera vista, solo una mujer sentada tranquilamente, con las manos cruzadas, cuya mirada se cruzaba con la del espectador. Pero había algo más. Una curva en los labios, una suavidad en los ojos. Una sonrisa tan sutil, tan esquiva, que fascinaría al mundo durante siglos. Se llamaba Lisa Gherardini, esposa de un rico comerciante florentino. Pero la conocemos como la Mona Lisa. Leonardo abordó este retrato de forma diferente. No solo quería capturar su apariencia, quería capturar su esencia.
Trabajó lentamente, aplicando finas capas de pintura al óleo para crear profundidad y textura. Utilizó una técnica revolucionaria llamada sfumato, en la que los bordes y los colores se difuminan suavemente entre sí, tal y como ocurre en la naturaleza. No hay líneas duras, ni contornos, solo transiciones, como un sueño que se desarrolla suavemente. Y luego está el fondo, un paisaje surrealista y brumoso con ríos sinuosos, distancia, montañas lejanas y un cielo que parece existir fuera del tiempo. Pero el corazón del cuadro es su rostro. Su sonrisa está presente y ausente a la vez, cálida y distante. Parece cambiar según te mueves, casi como si estuviera viva. Algunos dicen que sonríe ante un secreto. Otros piensan que te sonríe a ti. Leonardo nunca entregó el cuadro a su comitente. Lo llevó consigo durante el resto de su vida, retocándolo, ajustándolo, estudiándolo. Trabajó en él durante años, mucho más tiempo del que requiere un retrato normal. ¿Por qué? Quizás se convirtió en algo más que un encargo. Quizás se convirtió en un espejo, no de Lisa, sino del propio Leonardo, un reflejo de su obsesión por la luz, la sombra, la emoción y el misterio. No es solo el cuadro más famoso del mundo por lo que muestra. Es famoso por lo que no explica. Nadie sabe exactamente cuándo lo consideró terminado. Quizás nunca lo hizo. Pero lo que dejó atrás no fue solo un retrato. Era un rompecabezas, uno que invita a todos los espectadores a la misma quietud. ¿En qué está pensando? Y en algún lugar, tal vez, Leonardo también está sonriendo, sabiendo que todavía estamos tratando de encontrar la respuesta. La Mona Lisa es más que un simple cuadro. Es una presencia, tranquila, inmóvil, pero profundamente viva. ¿Qué la hace tan cautivadora? No es su ropa, ni la paleta de colores apagados, ni siquiera el misterioso paisaje detrás de ella. Es su sonrisa, esa curva increíblemente delicada que ha desafiado toda explicación durante siglos. Desde la distancia, es cálida, casi acogedora. Pero al acercarse, comienza a desvanecerse. ¿Es alegría? ¿Es tristeza? ¿Es una máscara? La respuesta cambia con la luz, con el ángulo, con el estado de ánimo del espectador. Leonardo comprendió algo que pocos artistas habían comprendido antes, que el rostro humano nunca está quieto. Las emociones parpadean como la luz de una vela, tenues, fugaces, reales. Intentó capturar no un momento congelado en el tiempo, sino un momento en transición. Para lograrlo, estudió los músculos. Observó la risa, el dolor, la serenidad. Observó cómo se curvaban los labios, cómo se levantaban las mejillas, cómo se entrecerraban los ojos muy ligeramente cuando alguien reprimía un pensamiento. Y luego lo pintó. No la expresión en sí, sino la sugerencia de una. Dijo la famosa frase, pintar es algo mental. Y en ningún lugar es eso más evidente que en la expresión de la Mona Lisa. Porque lo que ves depende de cómo te sientes. Su sonrisa no habla, escucha. Por eso millones de personas siguen ante ella, día tras día, atraídas, buscando. Algunos sienten paz, otros se sienten obsesionados. Pero nadie se aleja sin haber cambiado. Y tal vez esa fuera la intención de Leonardo desde el principio. Pintar no a una mujer, sino una conversación. Crear una obra de arte que te mirara, que te convirtiera en el sujeto. Es fácil olvidar que este cuadro fue creado hace más de 500 años por un hombre que no tenía acceso a cámaras ni a instrumentos científicos para medir la luz y las sombras. Solo sus ojos, sus manos y su implacable curiosidad. Y, sin embargo, el resultado es atemporal. La Mona Lisa no es famosa solo por los críticos de arte o por su ubicación en un museo. Es famosa porque parece viva. En esa misteriosa sonrisa reside todo el genio de Leonardo. Su amor por la sutileza, por la emoción, por la naturaleza, por la ciencia. Le dio al mundo un rostro que nunca podría olvidarse. Y al hacerlo, se aseguró silenciosamente que él tampoco lo sería. A pesar de su creciente fama y de la belleza inigualable de sus obras, Leonardo da Vinci nunca estuvo realmente en paz. Su éxito no lo mantuvo con los pies en la tierra. Despertó algo más profundo.
Una silenciosa insatisfacción, una constante atracción hacia lo que vendría después. A principios del siglo XVI, regresó a Florencia, luego se marchó de nuevo, luego volvió y luego se fue. Las ciudades cambiaron, los mecenas cambiaron, pero una cosa siguió igual. Leonardo siguió moviéndose. No perseguía la riqueza ni los títulos. Perseguía algo mucho más difícil de alcanzar, la comprensión. En Florencia, encontró nuevos encargos. Comenzó a trabajar en un enorme mural conocido como la Batalla de Anghiari. Un caótico remolino de guerreros y caballos. Estaba destinado a ser su mayor fresco. Pero nunca lo terminó. La pintura no se secaba correctamente. La visión se volvió demasiado compleja. Lo abandonó, dejando solo bocetos y fragmentos. Algunos dicen que temía que nunca estuviera a la altura de lo que veía en su mente. Otros dicen que simplemente perdió el interés. La inquietud de Leonardo no era una debilidad. Era un efecto secundario de su genio. Sin una meta, cuando entendía algo, ya no le fascinaba. Pasaba a otra cosa, no por aburrimiento, sino porque su curiosidad era como una llama que necesitaba constantemente nuevo combustible. Estudió ingeniería para canales y planificación urbana. Diseccionó más cuerpos en busca de respuestas sobre el alma. Un día dibujaba máquinas voladoras y al día siguiente la geometría de las hojas. A su alrededor, parecía impredecible, incluso poco confiable. Pero para Leonardo, todo estaba conectado. El arte, la ciencia, la anatomía, la naturaleza, la mecánica. No saltaba de un tema a otro. Tejía un único hilo invisible a través de todos ellos. Aún así, sus divagaciones dificultaban mantener un patrocinio estable. Volvió a abandonar Florencia y viajó a Roma, donde los grandes artistas de la época, Miguel Ángel y Rafael, ya prosperaban gracias a los encargos papales. Pero Roma no ofrecería a Leonardo la misma calidez. Ahora era más viejo, más lento, más contemplativo. El mundo que lo rodeaba estaba cambiando hacia talentos más jóvenes y dramáticos. Pero Leonardo no competía. Observaba, reflexionaba. No había terminado de explorar. Porque incluso mientras el mundo celebraba su pasado, Leonardo ya soñaba con el próximo gran misterio. No era solo un maestro del movimiento en el lienzo. Era un hombre siempre en movimiento. En 1513, Leonardo da Vinci llegó a Roma, el corazón del Renacimiento y el centro de un mundo en transformación. Aquí, el poder no solo emanaba de los reyes, sino también del Papa. La religión daba forma a la política, el arte, la ciencia y la ambición. Y en esta ciudad de grandeza y fe, Leonardo se encontró rodeado de gigantes. Miguel Ángel, melancólico e intenso, esculpía su juicio final. Rafael, joven y adorado, pintaba las estancias del Vaticano con brillantez divina. Sus nombres eran estrellas en ascenso, sus obras dramáticas e inmediatas. Y, en contraste, Leonardo, ya entrado en los 60 años, parecía una reliquia de una época más apacible. No tenía grandes encargos en Roma, ni proyectos papales. Se le proporcionó un taller y un estipendio, pero no el protagonismo. La iglesia admiraba la belleza, pero temía las preguntas, y Leonardo tenía muchas. Le fascinaba la mecánica de la naturaleza, la forma en que se movía el agua, cómo se curvaba la luz, cómo funcionaba el cuerpo. Pero la iglesia seguía viendo con recelo ciertos estudios, como la disección humana o las teorías sobre la edad de la Tierra. Así que trabajaba en silencio. Continuó sus estudios de anatomía. Diseñó sistemas de riego, esbozó ideas para catedrales y máquinas. Pero cada vez se sentía más aislado. No fuera de lugar, sino fuera de tiempo. Roma comenzaba a abrazar la audacia, los músculos, el drama, el poder. La sutileza de Leonardo, su paciencia, su curiosidad infinita. No encajaban con el apetito de la época por el espectáculo. Y tal vez algo más profundo le preocupaba. Siempre había creído que la verdad se encontraba en la observación, que la naturaleza, y no el dogma, revelaba los secretos de la existencia. Pero en Roma, esas ideas solo podían susurrarse. No rechazaba la religión,
pero tampoco la seguía ciegamente. Creía en la causa y el efecto, en el lenguaje del universo, escrito en estructuras y patrones, no solo en las escrituras. No es de extrañar, pues, que comenzara a aislarse. Mientras Miguel Ángel chocaba con los mecenas y Rafael cautivaba a la élite, Leonardo pasó a un segundo plano, contento con dibujar, estudiar y pensar. Sus rivales eran celebrados en las catedrales. Él perseguía el pulso del mundo mismo. Leonardo no necesitaba ganarse la aprobación de los papas, porque ya había construido su propia catedral, hecha de pensamientos, maravillas y preguntas imposibles. Y, a diferencia de la piedra, ese tipo de catedral nunca podría derrumbarse. Con el paso de los años, Leonardo da Vinci se volvió más tranquilo. No en su mente. Sus pensamientos eran tan vibrantes como siempre. Pero en su presencia ya no buscaba multitudes ni aplausos. Prefería los largos paseos, las mañanas tranquilas y la compañía de unas pocas almas de confianza. Para entonces, tenía más de 60 años, una edad considerada avanzada en el siglo XVI. Su cabello se había vuelto blanco. Sus manos, antes tan firmes, habían comenzado a temblar. Pero sus ojos seguían observando el mundo con el mismo apetito que tenían cuando era niño. En Vinci, llevó una vida privada y misteriosa. Leonardo nunca se casó. No se le conocen hijos. Sus relaciones eran discretas, complejas y a menudo se omitían en los libros de historia. Mantenía un círculo reducido, entre los que destacaba Francesco Melzi, un joven noble que se convirtió en su asistente, compañero y amigo más íntimo. Melzi no era solo un ayudante. Era la sombra de Leonardo, organizaba sus papeles, conservaba sus dibujos y absorbía sus ideas. Leonardo confió a Melzi sus manuscritos, sus secretos y el trabajo de toda su vida. Otro compañero frecuente era Salai, un antiguo alumno con fama de travieso. Su relación fue larga, a veces turbulenta y muy debatida por los historiadores. Pero, fuera cual fuera la verdad, estaba claro que Leonardo no vivía completamente solo. Eligió cuidadosamente su soledad, pero nunca estuvo totalmente aislado. Aún así, la gente se preguntaba por él. Había rumores sobre su sexualidad, su secretismo, su rechazo a conformarse. Vestía de forma sencilla, pero elegante. Era amable, pero distante. Evitaba los chismes, la política y la fama. No vivía para impresionar, sino para comprender. Y mientras otros envejecían en la comodidad o el estatus, Leonardo envejecía en la introspección. Sus cuadernos estaban a rebosar, llenos de anatomía, astronomía, máquinas, reflexiones sobre la naturaleza, incluso acertijos y chistes. Dejó dibujos de remolinos de agua junto a notas filosóficas sobre el alma. Su curiosidad no tenía límites. Lo más sorprendente es esto, incluso en sus últimos años, seguía aprendiendo, experimentando, dibujando. El hombre que una vez había capturado la sonrisa de una mujer florentina ahora miraba hacia su interior, buscando verdades no solo sobre el cuerpo, sino sobre la existencia misma. La vida de Leonardo da Vinci puede haber parecido tranquila en estos últimos capítulos, pero dentro de su mente, la tormenta nunca cesó. En 1516, la estancia de Leonardo da Vinci en Italia llegaba a su fin. Ahora era mayor. Su fama era innegable, pero su cuerpo había empezado a traicionarlo. Su mano derecha, ligeramente paralizada por un derrame cerebral, ya no podía pintar con la gracia de antaño. El hombre que una vez capturó los detalles más sutiles de las sonrisas y las sombras ahora luchaba por sostener un pincel. Y, sin embargo, el mundo todavía lo quería. Ese mismo año, un poderoso admirador le hizo una invitación que marcaría los últimos años de Leonardo. El rey Francisco III de Francia. Joven, intelectual y de una curiosidad infinita, Francisco veía en Leonardo no solo a un artista, sino a un tesoro, la encarnación viva de la brillantez del Renacimiento. Le ofreció una generosa pensión, una hermosa casa cerca del castillo real de Amboise y total libertad para dedicarse a su trabajo sin plazos ni expectativas. Leonardo aceptó. Cruzó los Alpes en mula, acompañado por sus fieles ayudantes, Melzi y probablemente también Salai.
Llevaba consigo sus cuadernos, sus bocetos y algunas pinturas inacabadas, entre ellas la Mona Lisa. Se instaló en Cloluce, una encantadora mansión a pocos pasos de la residencia del rey. Los dos hombres se reunían a menudo, paseaban por los jardines y hablaban de arte, ciencia, arquitectura y filosofía. Francisco calificó a Leonardo como el hombre más grande que jamás haya existido. Leonardo no necesitaba un palacio, sino paz. Y en Francia, finalmente la encontró. Continuó esbozando diseños de arquitectura, sistemas hidráulicos e incluso grandes palacios que combinaban la geometría y la naturaleza. Aunque su salud se deterioró, su mente siguió siendo aguda, volviendo siempre a las mismas preguntas. El movimiento, la forma, el equilibrio, las leyes divinas detrás de todas las cosas. Ya no había grandes encargos. Ya no había política cortesana, solo tiempo. Tiempo para reflexionar, tiempo para enseñar, tiempo para respirar. Y aunque estaba lejos de su lugar de nacimiento, lejos de Florencia y Milán, Leonardo estaba contento. No tenía nada que demostrar en Francia. No solo era tolerado, sino que era apreciado. En cierto modo, es poético. Un hombre nacido fuera del matrimonio, al que se le negó la educación formal, cuestionado y subestimado, pasaría sus últimos días como invitado de reyes. Leonardo da Vinci había pintado sonrisas en el pasado. Ahora, por fin, había encontrado la suya. En los últimos años de su vida, acurrucado entre los tranquilos muros de Clos-Luz, Leonardo da Vinci siguió haciendo lo que siempre había hecho. Observar, cuestionar y maravillarse. Aunque su mano derecha se había debilitado, la izquierda seguía guiando la pluma lenta y cuidadosamente, y él continuaba llenando los márgenes de sus cuadernos. Ahora eran menos frecuentes y más moderados, pero no por ello menos profundos. Escribía sobre el agua, su poder para esculpir montañas, su danza con la luz, su simbolismo como fuente de vida de todas las cosas. Escribía sobre geometría, explorando espirales, fractales y la proporción áurea escondida en las conchas marinas y las flores. También reflexionaba sobre la muerte. No con miedo, sino con curiosidad. Así como un día bien aprovechado trae un sueño feliz, una vida bien empleada trae una muerte feliz. No era poesía, era paz. Leonardo había vivido su vida al servicio del conocimiento. No por la gloria, ni por la riqueza, sino por la alegría de comprender. Seguía dibujando lentamente, metódicamente, sus ideas para maravillas arquitectónicas, planos de ciudades, máquinas de movimiento y motricidad, todo cuidadosamente trazado, como si supiera que algún día el mundo podría alcanzar su mente. Pero ahora, más que nunca, Leonardo se dedicó a la enseñanza. Transmitió sus pensamientos a Francesco Melzi, su fiel alumno y compañero, asegurándose de que los cuadernos sobrevivieran. Sabía que su tiempo era limitado. Lo sentía. Y, sin embargo, no había pánico, ni carrera inconclusa. Había pasado décadas buscando respuestas, solo para darse cuenta de que la verdadera belleza estaba en la búsqueda misma. Cada página final de sus cuadernos se siente como un susurro, un último aliento de una mente que nunca dejó de alcanzar. Incluso en silencio, Leonardo seguía escuchando al universo, la forma en que el viento moldeaba los árboles, como la luz tocaba la piedra, como el pensamiento podía vivir en la tinta y la imagen. Ya no había multitudes, ni encargos, ni aplausos. Solo una habitación tranquila llena de dibujos, preguntas y luz solar que se filtraba a través del papel antiguo. Y mientras escribía sus últimas líneas, Leonardo no se centraba en su legado. Seguía haciendo lo que había hecho desde su infancia. Prestaba atención. Era el año 1519. Leonardo da Vinci, ahora con 67 años, se acercaba al final de su larga y extraordinaria vida. Su cuerpo, antes fuerte e incansable, se había vuelto frágil. Su lado derecho seguía debilitado por un derrame cerebral. Su energía llegaba en breves oleadas e incluso los movimientos más simples se habían vuelto lentos y deliberados. Pero su mente seguía despierta. En la calma de Clos-Lucé, con la campiña francesa floreciendo fuera de su ventana, Leonardo pasó sus últimos días reflexionando.
No estaba rodeado de grandes multitudes ni de estudiantes que clamaban por lecciones, sino de unos pocos compañeros leales. El principal de ellos era Francesco Melzi. Ahora más que un simple alumno, era el confidente de Leonardo, su escriba, su última conexión con el mundo. Leonardo sabía que el final estaba cerca. Comenzó a prepararse. Revisó sus notas, organizó sus bocetos y dio instrucciones claras sobre lo que debía hacerse con sus obras. Redactó su testamento con cuidado, asegurándose de que Melzi heredara sus manuscritos y fuera el guardián de su legado. Dejó dinero a sus sirvientes, a los pobres e incluso a Salai, su complicado y antiguo compañero. Existe una leyenda, sin confirmar pero muy difundida, que cuenta que el rey Francisco II, admirador y mecenas de Leonardo, fue a visitarlo en su lecho de muerte. Algunos dicen que el rey acunó la cabeza de Leonardo en sus brazos mientras fallecía, llamándolo un hombre que nunca sería reemplazado. No importa si sucedió o no. Lo que importa es que Leonardo da Vinci murió el 2 de mayo de 1519, en una pequeña habitación en su lugar de nacimiento. No tuvo hijos ni herederos, pero dejó atrás algo mucho más perdurable. Todo un universo de ideas. Fue enterrado en la capilla de San Huberto, no lejos del castillo de Amboise. Su tumba es tranquila, modesta, casi oculta. Pero su mente, sus preguntas, sus visiones, su ansia por comprenderlas nunca fueron enterradas. En sus últimos días, Leonardo no lamentaba lo que no había hecho. Había vivido plenamente, soñado sin cesar y con audacia. Y cuando llegó el final, no fue el fin de una vida. Fue el silencioso pasar de una página de un libro que el mundo sigue leyendo. Leonardo da Vinci no tenía ningún museo que conservara su obra, ni ninguna tumba monumental que anunciara su nombre. Cuando murió, su genio no resonó instantáneamente en toda Europa. De hecho, durante un tiempo, comenzó a desvanecerse. Sus posesiones más valiosas, sus cuadernos llenos de bocetos, inventos y preguntas filosóficas, fueron confiadas a Francesco Melzi, el leal discípulo que había permanecido a su lado hasta el final. Melzi comprendió su valor. Los protegió. Pero tras la muerte de Melzi, esas páginas de valor incalculable comenzaron a perderse en las grietas de la historia. Algunas fueron regaladas, otras vendidas. Algunas se perdieron, quedaron ocultas en cajones o se repartieron entre coleccionistas que no comprendían del todo lo que tenían entre manos. Miles de páginas manuscritas de Leonardo se dispersaron por toda Europa, arrancadas de sus encuadernaciones originales, pasando de mano en mano y, en ocasiones, cayendo en el olvido. Cuadernos enteros desaparecieron. Los dibujos fueron mal etiquetados. Ideas que podrían haber cambiado la ciencia quedaron enterradas en colecciones privadas. Durante siglos, Leonardo fue recordado principalmente como pintor, el hombre detrás de la Última Cena y la Mona Lisa. Pero el alcance total de su genio, su ingeniería, anatomía, astronomía, botánica y física permaneció oculto en fragmentos. No fue hasta los siglos XIX y XX que los estudiosos comenzaron a recomponer sus escritos. Página a página, imagen a imagen, comenzaron a ver al verdadero Leonardo. No solo al artista, sino al visionario, al científico, al soñador. El redescubrimiento de sus cuadernos sorprendió al mundo. Aquí había un hombre que dibujaba helicópteros 400 años antes de que se inventara el vuelo. Aquí estaba un hombre que diseccionaba el cuerpo humano con precisión médica moderna. Aquí estaba un hombre que veía los patrones de la naturaleza con los ojos de un poeta y la mente de un matemático. Y, de repente, Leonardo no era solo parte de la historia, sino que se adelantó a ella. Hoy en día, muchos de sus manuscritos se conservan en museos y bibliotecas privadas y siguen siendo estudiados y admirados. Pero incluso ahora, los expertos creen que faltan páginas, que se han perdido ideas y que aún quedan secretos por descubrir. Es una extraña ironía. Leonardo da Vinci, el hombre que quería comprenderlo todo, tuvo su propio legado, casi perdido en el tiempo. Y, sin embargo, al igual que sus pinturas, su sonrisa y sus preguntas, regresó de forma silenciosa, poderosa y justo a tiempo. Leonardo da Vinci vivió en el siglo XV y principios del XVI.
Una época de luz de velas, pergamino y superstición. Sin embargo, su mente funcionaba como si perteneciera a siglos futuros. Imaginó máquinas que no podían construirse con los materiales de su época. Describió sistemas que el mundo no tenía lenguaje para explicar. Pensaba en planos, mientras otros seguían pensando en mitos. Y por eso, gran parte de su genialidad pasó desapercibida durante generaciones. En sus cuadernos, Leonardo diseñó máquinas voladoras con alas batientes, inspiradas en las aves. Creó planos detallados para un caballero mecánico que podía sentarse, saludar con la mano y mover la mandíbula. Un robot en una época en la que no existían. Esbozó los principios de la hidráulica, la óptica, la geología e incluso la energía solar, cientos de años antes de que se convirtieran en campos de estudio formales. Teorizó sobre la circulación de la sangre mucho antes de que William Harvey la descubriera. Dibujó el corazón con tal precisión anatómica que sorprendió a los cirujanos modernos cuando finalmente vieron sus bocetos. Describió el concepto de las lentes de contacto. Escribió sobre el reflejo de la luz, utilizando palabras que hoy en día suenan inquietantemente parecidas a las de la física moderna. Pero quizás lo más sorprendente de todo es que nunca publicó estas ideas. Nunca las presentó en universidades ni cortejó a los eruditos con ellas. ¿Por qué? Quizás porque el mundo no estaba preparado. O quizás, en el fondo, él lo sabía. Leonardo no estaba interesado en presumir de lo que sabía. Le interesaba el conocimiento en sí mismo. Y así, muchas de sus mejores ideas permanecieron dormidas en cuadernos olvidados durante siglos, como semillas esperando el suelo adecuado. No fue hasta la era moderna cuando comprendimos realmente lo adelantado que estaba. Hoy en día, la ciencia, los científicos y los ingenieros revisan sus diseños, no solo con admiración, sino con asombro. Se han construido sus máquinas voladoras. Se han confirmado sus conocimientos anatómicos. Sus inventos mecánicos se estudian como primeros atisbos de la automatización. Y, sin embargo, también hay una silenciosa tragedia en ello. Como Leonardo da Vinci soñaba con cosas que el mundo aún no podía construir, vivió en una época que no podía ver lo que él veía. No era solo un hombre adelantado a su generación. Era un hombre fuera de su tiempo. Y tal vez eso es lo que lo hizo atemporal. La mayoría de las personas son artistas o científicos. Se inclinan por la imaginación o la lógica, la belleza o la estructura. Pero Leonardo da Vinci vivió en un espacio poco común entre ambos, un lugar donde el arte se encontraba con la ciencia. Y ninguno de los dos era suficiente por sí solo. Para Leonardo, una pintura no era simplemente una imagen. Era una ecuación de luz y perspectiva, anatomía y emoción y ciencia. La ciencia no era fría ni estéril. Estaba viva. Palpitaba con la misma belleza que él veía en el cabello suelto o en las nubes que se desplazaban. Cuando estudiaba el cuerpo humano, no intentaba demostrar una teoría. Intentaba comprender cómo dibujaba la naturaleza. Diseccionó músculos para aprender cómo se movían los brazos al bailar. Estudió la curva de los labios para poder pintar una sonrisa más creíble. En su mente, las reglas de la geometría vivían en los pétalos de las flores. La proporción áurea, que regía muchas de sus composiciones, también daba forma a las piñas y a las galaxias espirales. Para Leonardo, el universo no estaba dividido en disciplinas. Era una obra maestra, y él simplemente intentaba copiarla con la mayor fidelidad posible. Eso es lo que hacía que su obra fuera tan única. Su arte era científico, su ciencia era poética. En El hombre de Vitruvio, no se limitó a dibujar un cuerpo dentro de un círculo. Trazó las proporciones de la perfección, conectando la forma humana con el cosmos. En La última cena, capturó la emoción a través del equilibrio matemático y la tensión psicológica. Incluso la Mona Lisa, con sus suaves sombras y su mirada hipnótica, fue pintada utilizando ilusiones ópticas basadas en su comprensión de la visión. Para Leonardo, el pincel y el compás no eran opuestos, eran herramientas. Y a través de ellos, buscaba la verdad. No solo cómo eran las cosas, sino por qué eran así. Hoy en día, construimos muros entre disciplinas.
Arte, ciencia, ingeniería, filosofía. Pero Leonardo vivió sin esos muros. Demostró que cuanto más se comprende algo, más bellamente se puede expresar, y que cuanto más bellamente se expresa, más profunda es la comprensión. No intentaba elegir entre dos mundos. Intentaba mostrarnos que siempre fueron uno. Y en esa unidad, descubrió algo que la mayoría de la gente nunca descubre, que las mayores verdades se miden y se sienten. A lo largo de los siglos, Leonardo da Vinci se ha convertido en algo más que un hombre. Se ha convertido en un mito. La palabra, genio, se utiliza a menudo para describirlo, y con razón. Pero al hacerlo, a veces olvidamos que detrás de los infinitos inventos, las obras maestras y la caligrafía especular, había un ser humano. Leonardo no era una figura perfecta sacada de un cuento. Era profundamente complejo, un hombre lleno de contradicciones. Tenía una curiosidad infinita, pero a menudo dejaba las cosas sin terminar. Podía diseñar máquinas de guerra, pero hablaba apasionadamente en contra de la violencia. Era adorado por la realeza y los nobles, pero prefería la compañía de la naturaleza y el silencio. Era meticuloso, brillante, pero también dispersaba sus cuadernos, pasando de las válvulas cardíacas a las palas de los helicópteros sin previo aviso. Podía ser cálido e ingenioso. También podía ser reservado, retraído, incluso melancólico. A pesar de estar rodeado de cortes, encargos y admiradores, la vida de Leonardo estuvo marcada por una cierta soledad. No la soledad del aislamiento, sino la que proviene de ver el mundo de manera diferente y no tener a nadie que lo vea como tú. Luchaba con los plazos, perdía encargos, decepcionaba a sus mecenas, a veces dudaba de sí mismo. No terminó la mayor parte de lo que empezó y, sin embargo, las cosas que completó cambiaron el curso de la historia de la humanidad. Leonardo da Vinci nos recuerda que la grandeza es desordenada, que la brillantez no siempre llega en línea recta o en cajas ordenadas. Se filtra en bocetos. Parpadea entre ideas. Lucha contra la inseguridad. El mundo moderno celebra la producción. Leonardo valoraba la observación. Hoy en día, alabamos la multitarea. Él dominaba la concentración profunda, pasando horas observando pájaros o siguiendo las ondas del agua en un arroyo. En un mundo que pedía respuestas, Leonardo nunca dejó de hacer preguntas. Y tal vez esa sea la verdad detrás del mito. No intentaba ser recordado. Intentaba comprender. Y como siguió ese camino con honestidad, curiosidad y paciencia, terminó convirtiéndose en alguien que el mundo nunca olvidaría. No era un santo. No era un dios. Era algo mucho más inspirador. Un ser humano imperfecto y fascinante que nunca dejó de intentar ver el mundo con más claridad. Han pasado más de 500 años desde que Leonardo da Vinci exhaló su último aliento. Y, sin embargo, su influencia no parece en absoluto lejana. Sus pinturas siguen atrayendo a millones de personas. Sus cuadernos siguen siendo estudiados. Sus preguntas siguen desafiándonos. ¿Y su legado? Se extiende por todos los rincones del pensamiento moderno. El arte, la ciencia, la ingeniería, la medicina, la filosofía, incluso la exploración espacial. Pocas figuras de la historia han dejado un legado tan universal, tan duradero, que se sienten vivas en todas las épocas. Y, sin embargo, Leonardo nunca construyó un imperio. No dirigió ejércitos. No publicó grandes volúmenes de teoría ni ostentó un título poderoso. Lo que dejó no fue riqueza, sino asombro. Nos mostró que es posible vivir una vida impulsada no por la fama o la productividad, sino por la curiosidad. No se precipitaba. Estudiaba. No fingía tener todas las respuestas. Siguió haciendo mejores preguntas. No veía el mundo en partes. Lo veía como un vasto y hermoso rompecabezas que merecía la pena explorar con paciencia, asombro y humildad. Incluso hoy en día, los innovadores ven a Leonardo como el modelo de referencia de la creatividad. Los ingenieros estudian sus máquinas. Los médicos admiran su anatomía. Los artistas persiguen su luz y su sombra. Los diseñadores citan su filosofía. Cineastas, arquitectos,
profesores, todos se inspiran en el legado que dejó. ¿Por qué? Porque Leonardo nos recuerda que las fronteras entre las disciplinas son artificiales. Que el arte y la ciencia no son enemigos, sino socios en la comprensión de la verdad. Que el espíritu humano es capaz de ver conexiones donde otros ven caos. Y quizás lo más importante, nos recuerda que pensar despacio no es una debilidad. En un mundo que corre hacia más contenido, más respuestas, más velocidad, Leonardo nos enseña el poder de la quietud, de mirar en profundidad, de preguntar no solo qué, sino por qué. Vivió mucho antes de la electricidad, los aviones o internet, pero de alguna manera, los imaginó todos. No solo estudió el mundo, lo expandió. Y al hacerlo, dejó atrás más que arte o inventos. Dejó atrás el permiso para que todos seamos curiosos, nos preguntemos, observemos y soñemos con audacia, incluso si nadie más lo entiende. Eso no es solo un legado. Es inspiración sin fecha de caducidad. Leonardo da Vinci vivió una vida que desafiaba cualquier definición. No era solo una cosa, eran muchas. Artista, científico, inventor, filósofo, soñador. Pero, más que nada, Leonardo era un buscador. Buscaba la verdad detrás de una sonrisa, el movimiento detrás del ala de un pájaro, el patrón detrás de una hoja, el alma detrás de la forma humana. No perseguía la grandeza. Perseguía el entendimiento. Y al hacerlo, creó la grandeza sin necesidad de nombrarla. Su vida no estuvo exenta de dificultades. Se enfrentó al rechazo, a la frustración, a proyectos inacabados y a un mundo que a menudo no podía seguir el ritmo de su visión. Pero siempre se mantuvo fiel a una cosa, la curiosidad. Esta le guió desde las colinas de Vinci hasta las cortes de los reyes. Llenó sus cuadernos. Dio forma a su arte. Le susurró en habitaciones silenciosas y le ayudó a superar momentos de incertidumbre. Y, al final, eso es lo que lo hizo eterno. Porque el legado de Leonardo no es solo lo que dejó atrás. Es lo que despertó en los demás. Cada artista que se atreve a ver el mundo de manera diferente, cada científico que pregunta por qué en lugar de solo cómo, cada pensador que se detiene para mirar más de cerca, que esboza sus pensamientos, que se queda despierto un poco más solo para seguir una pregunta, está llevando adelante su espíritu. Incluso ahora, en un mundo de satélites y algoritmos, Leonardo se siente cercano. Vive en la curiosidad de un niño que mira las estrellas, en la mano de un diseñador que da forma a algo bello y funcional, en la respiración tranquila de alguien que observa el amanecer y se pregunta qué hace que la luz se curve de esa manera. Él es la prueba de que la imaginación, cuando se une a la observación, no es solo creatividad. Es poder. Nos dejó preguntas sin respuesta, máquinas que nunca se construyeron, páginas que siguen revelando nuevas maravillas. Y tal vez ese fue su último regalo. No las respuestas, sino la invitación a seguir buscando. Porque en cada uno de nosotros hay un poco de Leonardo. El observador silencioso, el soñador audaz, el buscador inquieto. Y su historia no es solo historia. Es un recordatorio de que una sola vida vivida con asombro puede resonar por toda la eternidad.